Hola a todos y a los que nos miren después en diferido. Vamos a arrancar hoy con el tema estimación y, como les comenté a los compañeros, el taller de dominio de frecuencias lo vamos a hacer el miércoles. ¿Tá? Voy a compartir pantalla. Lo que vamos a trabajar en especial es sobre un tipo específico de método de estimación. ¿Tá? No vamos, lo que yo quiero que nos quedemos es que nosotros no vamos a profundizar en este tema en el sentido de intentar dar una visión amplia de distintas metodologías de estimación, sino que vamos a tratar de mostrarles cómo funciona la lógica para poder llegar a estimadores a través de una metodología que es la de máxima verosimilitud. Vamos a ver cómo funciona este procedimiento y luego vamos a ver cómo analizar los intervalos de confianza, cómo construirlos, digamos, y vamos a ver si podemos presentarles algunas propiedades. Las últimas dos cosas están como un poquitito compactadas, por decirlo de alguna manera, en las presentaciones, así que bueno, vemos si hoy llegamos a eso, o si retomamos un poquitito sobre el final, sobre el principio de la clase que viene para terminar de redondear, nos queda o necesitamos un poquitito más de tiempo. Este tema es, tiene mucho formulerío, más allá de que obviamente lo que yo voy a tratar de contarles a ustedes en la clase, en base a lo que está escrito en las presentaciones, o sea, obviamente para mí es una limitación muy grande no poder tener el pizarrón, ¿tá? Entonces las presentaciones tienen el objetivo de cumplir como de pizarrón para mí, ¿tá? Lo que trato de hacer es que en las presentaciones esté escrita la mayor cantidad de cosas posibles, sobre todo cuando hay mucha fórmula, para que de alguna manera me ayude a contarles a ustedes. Ahora, lo que es cierto es que es muy difícil que yo me ponga a recitar la fórmula, ¿tá? Además de que es un embole para ustedes, es absurdo. Pero en algunos casos lo que voy a tratar de hacer es ir recorriendo las partes que me interesa más que vean de las fórmulas. Y va a requerir que ustedes puedan tener, me parece que más que en otros temas, en donde es más fácil ir como a lo conceptual y a la parte más interpretativa, que ustedes puedan tener una sentada adicional, ¿no? Una repasada y mirar esto como con tranquilidad, siguiendo su propio ritmo a medida que van leyendo, que vayan entendiendo, etc. ¿Tá? Esto está, por sobre todas las cosas, apoyado en el capítulo de Hamilton. Acá yo no les agregué, por lo que le digo que terminé ayer de hacer estas presentaciones y algunas cosas no están del todo cerradas, no está la bibliografía, pero la lógica central que vamos a seguir en estas presentaciones es el capítulo 3 de Hamilton, que es el de estimación por máxima verosimilitud. No obstante, yo les recomiendo, por ejemplo, la lectura, si tienen tiempo, si tienen interés, y yo creo que da otra visión, la lectura del capítulo de estimación, por ejemplo, del libro de Way o de Box y Jenkins. Si ustedes no los tienen, nosotros tenemos alguna versión electrónica que podemos compartirla. ¿Tá? Nos escriben un correo y por las dimensiones y demás, no lo podemos colgar en el EVA, pero podemos compartirlo. ¿Qué es lo que hace diferente? Es que aunque sea el mismo tema, aunque sea lo que sí va a pasar es que van a ver que la notación puede ser un poco diferente. Eso es lo que cambia un poquitito. Pero básicamente la lógica es muy similar y hay algunos aspectos que se profundizan un poquitito más, se logran entender un poquito más en cualquiera de estos dos libros.
Estas notas, otra cosa que no está escrito en las notas, pero que lo quiero agregar, porque ayer no me dio el tiempo, pero están hechas en base a los trabajos que realizaron los compañeros de ustedes del curso del año pasado. El año pasado, este tema lo presentaron los alumnos, era parte de las tareas de evaluación que tenían y se fueron repartiendo los distintos aspectos del tema y lo presentaron en grupo. En base a lo que ellos dejaron escritos en el TEC, yo volví a tomar esos materiales y sobre esa base están hechas estas presentaciones y vamos a hacer un capítulo para las notas, que no hay un capítulo de estimación, pero que todavía no terminamos de organizarlo. Aparte de hacer, a su vez, estas presentaciones ayuda a encontrar pequeños errores, etcétera, que uno los va a ir ajustando a medida que los lees con detalle, porque si no hay cosas que no las ves en una primera mirada. Así que bueno, primero que nada quiero que sepan que esto es un trabajo que se apoya en el trabajo que hicieron los compañeros del año pasado y que lo voy a poner en las notas, aunque todavía no esté. Incluso cuando lo vaya a colgar voy a ver si agrego eso para que quede constancia de la contribución del trabajo que ellos hicieron. Bueno, una vez puesto un poquitito esto en ese marco, arranquemos un poquito con este tema. Nosotros hasta ahora habíamos trabajado suponiendo que los parámetros no eran, digamos, que los parámetros con los que nosotros trabajábamos, escribíamos un AR, escribíamos un MA, con los parámetros phi o tita o sigma, referido a la varianza del ruido, siempre tomábamos los parámetros poblacionales, escribíamos como los modelos poblacionales y los parámetros poblacionales, en donde no había en principio ningún tipo de incertidumbre por ese lado. Incluso cuando nosotros vimos predicción, seguimos trabajando en esa lógica. Y luego parte de las cosas que nosotros advertimos en algún momento es que, yo creo que eso nos quedó incluso en las presentaciones, parte de los errores, cuando uno hace como la descomposición posible de los errores, una parte tiene que ver con los shocks, en términos de predicción, ¿no? Tiene que ver con los shocks futuros, que uno no los conoce, inicialmente los estima en cero, pero que después sabe que eso se va a modificar y que va a introducir un nuevo error en la predicción, porque por mucho que la predicción sea insesgada, finalmente va a tener algún error distinto de cero. Y por otro lado, es que nosotros armamos nuestra predicción en base a un modelo que suponemos correcto, y ahí puede pasar que sea correcto, o que no sea correcto, o que no sea exactamente como lo suponemos, esa es otra fuente de error. Y además, si el modelo fuera correcto, una posible fuente de error también es la que tiene que ver con la estimación de los parámetros, o si el modelo es incorrecto también. Entonces son como pequeñas cositas que se van sumando. En su momento hicimos una serie de supuestos, contamos con el modelo correcto, parámetros son fijos y son los poblacionales. Bueno, ahora vamos a ir levantando eso de a poquito. ¿Qué pasa cuando nosotros estimamos los parámetros? ¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo es que se da esa estimación a través de una metodología? No vamos a volver a predicción para volver a ver cómo nos queda cuando estimamos los parámetros, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo funciona este proceso de estimación. Entonces, bueno, lo que allí dice es que antes contábamos con que estos parámetros eran fijos, y lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de profundizar en un tipo específico de estimación. La estimación que consiste en encontrar, en estimar los parámetros a través de la maximización de la función de verosimilitud. Entonces, vamos a lograr ciertos acuerdos, que capaz que acá no se ven bien, pero que tienen que ver con la notación, y vamos a definir como tita, y ese tita supuestamente tendría que ser un tita más gordito, que se note que es como que represente al vector de los parámetros. No es igual que estos tita como los parámetros de los MA. Es un tita que tendría que haber salido, aunque está escrito en el látex como volt, no salió suficientemente gordo, pero la idea es que en este caso, usar la notación
de Hamilton, aunque tenga, no todo el mundo, digamos, no siempre uno se siente completamente complacido con toda la notación que se utiliza, pero me parece que está bueno intentar por lo menos una buena parte para que puedan encontrar esto mismo cuando ustedes vayan al texto, asumir esa misma notación. Van a ver que algunas otras secciones no son exactamente la misma notación, o podemos llegar a incluir alguna otra notación, pero se los voy a explicar. Bueno, llamemos entonces al vector tita negrita, a un vector de los parámetros poblacionales, que acá está escrito de manera suficientemente general, como que incluye tanto las constantes, los parámetros correspondientes a los componentes autorregresivos, como phi1, phi2, hasta phi-p, los parámetros correspondientes a la parte MA, tita 1, tita Q, y sigma cuadrado, que allí yo no lo puse como sigma cuadrado epsilon, que es lo que normalmente, sub epsilon, digamos, pero sigue siendo la varianza del residuo. Eso está, digamos, acorde a la notación que utiliza Hamilton, aunque nosotros a veces le ponemos el subíndice, pero quiero que que sepan que es la varianza de las innovaciones. Y lo otro es que vamos a contar con una cierta muestra, un conjunto de realizaciones de la variable, que va a tener un tamaño t. Por ahora no definimos el tamaño, pero va a tener un tamaño que escribimos como t. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es calcular la densidad de probabilidad. Lo que está escrito allí abajo es, bueno, justamente la densidad de probabilidad de las variables Y1, perdón, sí, Y1, Y2, Y3, Y4 hasta YT. Ahí está escrito al revés, desde T hasta 1. Dadas las observaciones Y1, Y2, Y3, Y4 hasta YT, y el conjunto de parámetros, el vector de parámetros θ. Y nosotros vamos a interpretarla como la probabilidad de haber observado esa muestra en particular. Y la estimación máximo verosímil, capaz que ustedes ya lo recontravieron en algunos otros cursos, con más detalle incluso, la estimación máximo verosímil de ese vector de parámetros θ va a ser el valor de esos parámetros para lo cual la muestra con la que contamos sería la más probable de observarse. Por lo tanto, vamos a estimar, vamos a obtener esos parámetros, ese vector de parámetros, de manera que maximicemos justamente esa probabilidad de haber observado esa muestra en particular. ¿Tá? Ese es como el resumen condensado de lo que sería trabajar con esta estimación desde el punto de vista de máxima verosimilitud. Naturalmente, esto requiere que nosotros especifiquemos una distribución para los ruidos blancos. Ahora, hasta ahora, en realidad, en la primera parte, cuando hicimos identificación, no necesariamente requería que nosotros indicáramos si los ruidos blancos eran además gaussianos o no. Cuando avanzamos en el capítulo de predicción, ahí sí, cuando llegó el momento de armar el intervalo de confianza, en ese momento sí, también surgió la necesidad de hacer un supuesto sobre la distribución de las innovaciones, y naturalmente acá, si atrás de toda la metodología tenemos que escribir una función de densidad, vamos a incluir este supuesto sobre la distribución de los ruidos blancos. Entonces, el procedimiento, como en dos líneas muy básicas, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en maximizar la función de verosimilitud. Por lo cual vamos a hacer primero una primera etapa en donde podamos escribir analíticamente la función de verosimilitud. ¿Cómo es la función de verosimilitud para un proceso AR? ¿Cómo es para un proceso MA? ¿Cómo es para un proceso ARMA? O un NAT2 o un MA2, lo que fuere. Segundo punto, y ahora sí, una vez que tenemos escrita la función de verosimilitud, vamos a tratar de encontrar esos valores de los parámetros, de la constante, los phi, los θ, que maximicen esa función de verosimilitud. Y eso es como
el corazón de todo esto, que obviamente tiene sus complicacioncitas, pero el corazón es básicamente eso. Entonces, bueno, arranquemos con un ejemplo. Y la lógica que sigue el texto, y es la lógica que vamos a tratar de mostrarles acá, es justamente esta, ¿no? Escribir estos puntos, escribir cómo es la función de verosimilitud en cada oportunidad, y luego encontrar ese máximo. Las dificultades o no que esos máximos, o sea, los máximos correspondientes, las derivadas de la función de verosimilitud, o vamos a ver el logaritmo de la función de verosimilitud, que me permitan despejar, digamos, a través de las derivadas, los valores correspondientes a esos parámetros, ya sea que derivemos respecto a uno, a otro, y eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, bien, tenemos un proceso AR1, como lo conocemos siempre, y sub t igual a, en este caso pongo la constante, más phi, y sub t menos 1 más epsilon t, y epsilon t es un ruido blanco, pero en este caso hago el supuesto de que es un ruido blanco normal, cuya media es 0, como por ser un ruido blanco, y una varianza constante que es sigma cuadrada. En este proceso, que estamos marcando que es un AR1, ¿cuál es nuestro vector de parámetros? Porque en cada oportunidad vamos a tener que reconocer cuál es el conjunto de parámetros relevantes para cada caso. En este caso, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tener que estimar? Vamos a tener que estimar la constante, el phi y la varianza del sigma cuadrado. ¿Está? Bien. ¿Cómo sería, vamos a considerar 2 puntos, cómo sería la media de ese proceso, la media incondicional de ese proceso AR1 sería C sobre 1 menos phi. Y vamos a seguir en el supuesto de que estamos en un proceso AR1 estacionario, o sea, seguimos en el mundo estacionario, por tanto, en valor absoluto, el phi va a ser menor que 1. ¿Cómo va a ser entonces la varianza? Digamos, estamos como recapitulando un poco cómo sería la varianza de ese proceso Y sub t, lo que hemos denominado como autocovarianza de orden 0, sería sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. ¿Está? Esperen que voy a agrandar esto para ver si lo pueden ver mejor. Bueno. Entonces, vamos a considerar en principio, lo que vamos a intentar entender es cómo funciona lo que se llama máxima verosimilitud condicional, y va a ser condicional a cierto conjunto de información. Entonces, lo que vamos a escribir ahora es la distribución de probabilidad de la primera observación del proceso, ¿tá? Lo que sería Y1, dado y considerando que cada uno de los epsilon t proceden o son, digamos, ruidos blancos gaussianos. Por lo tanto, si los epsilon t son normales, los y son normales, ¿está? Así que y sub 1 va a ser también normal, y por tanto va a tener la función de densidad de una normal. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Bueno, la función de densidad de ese y sub 1, con esta observación Y sub 1 y el conjunto de parámetros θ, que acá sencillamente está reescrito para saber que el conjunto de parámetros relevantes son estos que mencionamos previamente, la constante, el phi y el sigma cuadrado, y queda escrito de esta forma, ¿tá? 1 sobre raíz de 2pi sobre la raíz, o si quieren, el desvío, ¿no? La raíz de esto que está acá, elevado a menos 1/2 por y menos la media, menos la varianza. Acá creo que, déjenme ver porque me parece que está mal. Eso está mal, ¿ven? Este cuadrado que está acá está mal. Lo que yo tengo que escribir es y sub 1, esto no lo había visto, y sub 1 menos la media, lo que está arriba en el denominador, bueno, no me puedo dibujar, c sobre 1 menos phi. El cuadrado está mal, ¿está? Porque lo que voy a hacer es
el valor de y sub 1 menos su media incondicional, que es la que estaba acá arriba. ¿Tá? Porque no tengo datos para atrás. Entonces pongo la media incondicional. Así que este cuadrado que está acá está mal. dividido en la varianza. Y ahí sí está correcto. Ven que acá escribimos como es gamma 0 y esto está correctamente escrito. Así que, ojo que voy a ver si eso me acuerdo de corregirlo, pero es un error allí. Sabiendo de todas maneras que lo que hacemos es tomamos y sub 1 menos la media incondicional, en este caso, sobre la varianza. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría este procedimiento si ahora consideramos una segunda observación. Y vamos a tener y sub 2 que va a estar condicionada, ahora sí, a la información previa que sería y sub 1. Entonces, ¿cómo escribiríamos el proceso AR1? Considerando que estamos en un momento t igual a 2. Sería y sub 2 es igual a c más phi y sub 1 más epsilon 2. ¿Tá? Sencillamente escribo el AR1, pero parada en t igual 2. ¿Se entiende, no? Esto es una bobada, pero por las dudas que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a condicionar? Vamos a condicionar a que tenemos información del periodo previo. O sea, lo que voy a condicionar, es decir, voy a tener la realización de la variable aleatoria y1, que va a ser y minúscula 1. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer es pasar de considerar y sub 1 mayúscula, que es una variable aleatoria, a considerar su realización, que es considerar como que fuera determinística, porque te estás tomando la realización. ¿Tá? Entonces, condicionarla a la información pasada implica considerar que sustituyo el valor de la variable aleatoria por la realización. Entonces, ¿cómo me quedaría expresado como en la ecuación esta previa que recién marcamos del AR1 para t igual 2, y sub 2, ¿cómo me queda expresada? Me queda expresada como c más phi y sub 1 más epsilon 2. ¿En dónde? ¿Cuál sería la media condicional, subrayo, la media condicional de y2? La esperanza de y2 es c más phi y sub 1. En este caso, y sub 1 sustituido por su realización. Y entonces, y lo otro que tenemos que tomar en consideración es que el epsilon 2 sigue siendo un ruido blanco normal, cuya media es 0 y la varianza es sigma cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo sería la distribución condicional a que tenemos condicional a la información pasada de y sub 2? ¿Cómo sería? Sería una normal, ¿no? Dijimos que si epsilon es normal, y sub 2 es normal. Lo que voy a hacer es considerar la distribución de y sub 2, dado que tengo la información, de y sub 1. Sigue siendo una normal. ¿Cuál es su media condicional ahora? La media condicional es c más phi y sub 1. ¿Y cuál es la varianza? La varianza es sigma cuadrado. ¿Tá? La diferencia que tiene con lo que presentamos previamente es que cuando estoy parado en y sub 1, supongo que no tengo información para atrás. Por lo tanto, lo que tomo es la media incondicional y la varianza incondicional. Y acá estoy tomando la media y la varianza condicional. ¿Por qué necesito saber esto? Porque cuando yo vaya a escribir la función de densidad de y sub 2 condicional a y sub 1, voy a tomar esa media y esa varianza para construir la función densidad. O sea, la lógica es la misma en el sentido que voy a escribir una función de densidad de una normal. En la presentación anterior no había una condición de que hubieran datos pasados. Entonces, por eso tomaba la media y la varianza incondicional. Ahora estoy suponiendo
que sí hay una, que está condicionada a la información pasada, y por tanto es que voy a tomar esperanza y varianza condicional. Y es lo que está escrito acá. Entonces escribimos a la función de densidad, la anotamos como f sub y sub 2 dado y sub 1. Bueno, acá está escrito lo mismo de otra manera, y en este caso va a tener la misma forma que vimos antes, 1 sobre raíz de 2pi sobre la raíz de sigma cuadrado, e a la menos 1 medio, y acá arriba lo que tengo es y sub 2, bueno, el numerador, y sub 2 menos la media condicional al cuadrado, dividido sigma cuadrado. Este cuadrado está bien, ¿tá? Lo mismo que es acá arriba, este cuadrado de acá afuera, este está bien, el que no está bien es este. Bueno, y tenemos que tomar a su vez en consideración lo siguiente. Yo puedo ir descomponiendo la función de densidad conjunta, ¿no? Yo puedo escribir la función de densidad conjunta de las dos variables aleatorias, y1 y y2, como la función, la condicional por la marginal, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? La función de densidad conjunta de y1 y y2 es la función de densidad condicional de y2 condicional a y1 por la función de densidad de y1. Esto quiero que lo dejen ahí como en stand-by, esta ecuación 5, que lo vamos a retomar en un momentito. ¿Cómo sería? Vamos a seguir un pasito más. ¿Cómo sería si yo considero ahora y sub 3, ¿no? Agrego dos observaciones para atrás. Entonces, lo que digo es, bueno, ¿cómo sería si yo escribo la distribución de y sub 3 condicionada a que tengo dos observaciones? Haber observado la realización de y1, de la variable y1, y haber observado la realización de la variable y2. Esto me quedaría escrito como está acá arriba, ¿no? Me empiezan a quedar enlazadas. Me queda la función de distribución de y sub 3 condicionada a y sub 2, y sub 1, y ¿cómo la escribo? Bueno, esta parte siempre es la misma, no la voy a recitar otra vez. ¿Y cómo me va a quedar, cómo me quedaría escrito el AR? Vieron que acá yo escribí cómo sería y sub 2. Y sub 3 me quedaría y sub 3 igual a c más phi y sub 2 más epsilon 3, ¿de acuerdo? Y la esperanza condicional, ¿cuál va a ser? Va a ser c menos phi y sub 2. Entonces escribo y sub 3 menos la esperanza, bueno, lo que está en el numerador, menos c menos phi y sub 2. Y3 menos la esperanza condicional al cuadrado. En definitiva es como el residuo, ¿no? ¿Cómo sería y sub 3? Acá lo tendría que haber escrito, no lo escribí. Y sub 3 sería igual a c menos phi y sub 2 más epsilon t. Por lo tanto, y sub 3 menos esto es el residuo. Se entiende que lo que estoy haciendo es calculando el residuo en epsilon 3, el que sería epsilon gorro 3. Eso al cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Cómo me quedaría escrita? Vieron que acá escribí la función de densidad conjunta para y2, y1. ¿Cómo sería eso mismo para la densidad conjunta de tres variables aleatorias? y3, y2 y y1. Sería, la puedo escribir como la condicional, la función de distribución condicional de y3 dado y2 y y1 por la conjunta de y2 y y1. ¿Cómo es la conjunta de y2 y y1? Está escrita acá arriba. Yo esto lo podría poner en una línea más abajo y sustituir esta parte por lo que está escrito acá, que sería la condicional de y2 dado y1 por la marginal de y1. Ahora van a entender por qué hago todo esto cuando lo podamos escribir como una productoria, porque en definitiva lo que voy a ir es que después lo voy a escribir como una productoria, ¿está? Me va a ir quedando esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y ahí voy a escribir esa productoria. Bueno, pasemos a una versión un poquito más general. Lo hicimos dado y1, dado y1 y y2, y ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo que escribir esta formulación para yt.
¿En dónde? ¿Qué es lo que necesito yo para escribir a YT? Básicamente, digamos, necesito sobre todo Y1, ¿no? ¿Cómo sería un AR1 escrito? Bueno, acá está arriba, YT es igual a C más phi, YT-1 más epsilon T. Digamos, lo que me importa es la información pasada. Entonces, acá, lo que voy a hacer es escribir la función de densidad de la observación de YT condicionada a la información pasada, o sea, a las observaciones anteriores hasta T-1. Es esto que está acá escrito, ¿ven? Yo escribo la función de densidad condicional, esta barrita, una cosa que no les dije, lo di por entendido, yo supongo que ustedes esto lo han usado en otra oportunidad, pero no me cuesta nada explicitar la notación. La barrita esta quiere decir condicional a esto que está acá, que es el conjunto de información y los parámetros. O sea, esa función de densidad de Y sub t condicional al pasado, en este caso es condicional a YT-1, T-2, hasta llegar a la primera observación. Y, por supuesto, el vector de parámetros. Lo puedo escribir de manera compacta, porque como es un AR1, básicamente, lo que requiero es Y sub T-1 nada más. Entonces, en términos generales, vuelvo a escribir cómo me quedaría esta función de densidad condicional. Sería otra vez este componente que siempre lo escribimos, porque seguimos obviamente suponiendo la normalidad, y escribimos acá el residuo en T. ¿Cómo sería? Y menos la esperanza otra vez, la parte de arriba, el numerador. Y menos la esperanza condicional, que sería C menos phi YT-1. Esto es para el AR1, ¿está? Ahora podemos ver que si el proceso es otro, ese numerador va a estar escrito diferente. Dividido sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría la función de densidad conjunta para las primeras T observaciones? O sea, la función de densidad considerando Y1, Y2, Y3 hasta YT como variables aleatorias. Bien, me va a quedar escrita como la función de densidad condicional por la función de densidad conjunta, pero hasta desde de YT-1, T-2 hasta Y1. Y esto otra vez lo pueden ir desarmando como la condicional de YT-1 dado YT-2 por la conjunta de YT-2 hasta Y1, y así sucesivamente. Eso fue lo que intenté mostrarles acá para el caso de Y3, cómo me quedaría una línea adicional, que voy a ver si la escribo, si pongo esta conjunta como esta condicional hasta la marginal. Si yo sigo desarmando esto, llego a lo que les comentaba, llego a esa productoria, o sea, cómo puedo expresar esta función de densidad conjunta, la puedo escribir como esta, digamos, la marginal por la productoria de las condicionales, ¿está? YT condicional a YT-1, y este T va a ir variando desde 2 hasta T, y me va a quedar esa productoria, hasta llegar a la última marginal, que es la que está puesta acá, al principio. Esta es lo que vamos a llamar la función de verosimilitud. Entonces, llegamos a una expresión general de cómo sería la función de verosimilitud condicional a información pasada para el caso de un AR1. Y dijimos, bien, yo tendría que encontrar, para poder, el objetivo final sigue siendo encontrar los valores estimados del tita, digamos, de ese vector de parámetros tita. Entonces, lo que vamos a ver es que el valor que maximiza ese conjunto de parámetros que están en el vector tita gorda, digamos, tita resaltada, es el mismo valor que va a maximizar al logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene la simplicidad de que ahora me va a quedar como una sumatoria.
en vez de una productoria, voy a tener una sumatoria. Y una cosa que quiero que vean, si yo tengo que encontrar, bueno, ahora después lo vemos, está. Pero, ¿entendieron hasta acá? Sí. ¿Alguno tiene alguna preguntita para hacerme? Porque es feo de contar. Yo, por eso creo que tienen que, más allá de que yo trato de explicarle las fórmulas, creo que lo tienen que mirar después tranquilitos. Yo tengo Pero una pueden pregunta. preguntarme ahora. Sí, decime. El Y1 sería el punto de partida inicial, ¿no? Sería como que planteábamos como fijo, variable aleatoria o de distintas maneras, ¿no? Porque generalmente lo nombrábamos Y0 como para distinguirlo del resto de las observaciones, pero acá lo llamamos Y1, Sí, ¿no? acá ahora lo vamos a ver. Esto implica que en el momento en que vos decís, yo parto de la realización de la variable aleatoria Y1 y parto de esa realización que ahora es Y chiquita, Y minúscula 1, tiene que tomar un valor, 5, 28, 45, 0, lo que fuere. Y lo mismo para atrás. Yo voy a tener que tomar una decisión acerca de cuál es ese supuesto de partida. Y estoy de acuerdo contigo, ahora lo vamos a ver más en detalle en otro ejemplo, que esto involucra un supuesto sobre cuál es el punto de partida. Y cuánto pese, cuánto arrastra a través del tiempo, cuánto se arrastra ese supuesto, va a depender de si el proceso es estacionario o no. ¿Tá? En la medida que el proceso es estacionario, que por ahora lo estamos suponiendo, tu dependencia del valor inicial que le fijaste como punto de partida tiene menos peso que si el proceso no fuera estacionario, en donde sí el valor inicial tiene mucho peso. ¿Se acuerdan que de alguna manera, en un momento muy al inicio, no lo planteamos en la clase, pero sí están las notas, cuando analizamos estacionariedad, dijimos, los procesos son estacionarios y los puedo escribir de tal manera, ¿no? Si voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta llegar a un Y sub 0, que es lo que vos decís, podía escribirlo, el punto de partida como Y sub 0 en vez de Y sub 1. Bien. Y ahí, para que el proceso fuera estacionario, tenían que ocurrir varias condiciones, posibles condiciones. Una era, o considero que tengo un número infinito de observaciones hacia atrás, y entonces, si efectivamente, si pienso en un AR1, ese phi es en valor absoluto, el parámetro del AR1, ¿no? Si ese phi es menor que 1, a medida que voy para atrás, eso se me va a ir perdiendo mucho más si me voy infinitamente para atrás. La otra alternativa para considerar que ese proceso era estacionario, incluso cuando el parámetro era menor que 1, era considerar que el punto de partida era una variable aleatoria estacionaria. Y entonces también se terminaba perdiendo ese punto de partida. Entonces, acá está un poquitito eso en juego también. El hecho de que tenés unos puntos de partida que te van a definir. Y esto va a estar relacionado con el tamaño de tu muestra. Si vos tenés 20 observaciones, por decir un ejemplo, o 30 o 40, el punto de partida está muy cerquita, todavía puede pesar mucho, incluso bajo las condiciones que fueren. Si tu muestra es mucho más grande, tiende a ser cada vez más grande, y en condiciones de estacionariedad, ese punto de partida probablemente se vaya perdiendo, ¿tá? Y tenga un peso mucho menor. Yo todavía acá no lo explicité, pero está en juego eso que vos decís, el tema de cómo juegan los puntos de partida. Cuando hago ese supuesto de que en un momento condiciono a mi primera información. La primera información es la realización de Y1. Perfecto, bueno, ¿y cuál es? ¿Tá? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo te quería consultar. En el caso cuando condicionás, por ejemplo, a lo que decías recién, a la realización de Y1, ¿el fee correspondiente a Y1 lo considerás como dado o también entra dentro de la estimación? No, es lo que quiero estimar. Es lo que Ah, quiero ok. estimar. Ahora, porque lo que voy a hacer es escribir, qué es lo que va a venir a continuación. A lo que yo quería llegar es,
escribo la función de verosimilitud, me va a quedar como una productoria. Hago el logaritmo de la función de verosimilitud, perfecto, me queda una sumatoria, ya por lo menos me queda lineal. ¿Y en qué va a consistir la metodología? En derivar esta función del log de la verosimilitud respecto a cada uno de los parámetros. Y porque la idea era que tus parámetros sean aquellos que maximicen la muestra que tenés. Por lo tanto, lo que vas a hacer es tratar de encontrar los máximos de la función de verosimilitud. Vas a derivar respecto a cada uno de los parámetros. El valor en donde encuentres el máximo de esa función de verosimilitud derivada parcial, digamos, respecto de cada uno de tus parámetros, va a ser, ahí vas a definir el valor de tu parámetro. Ese es el momento en donde vos estás estimando ese parámetro. ¿Está? Entonces, me adelanté un poco el cuento. Lo que quería decir era, bueno, tratamos de entender cómo construimos la función de verosimilitud de 1 al 1. Bien, ¿cómo construimos el logaritmo de la función de verosimilitud de ese A1? Entonces, ¿cómo me quedaría? Lo que vamos a hacer en este paso es, vamos a sustituir en esta ecuación, ¿cómo me quedaría escrita si en vez de dejarla en términos generales, sustituyo por lo que fui viendo como era pasito a pasito, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría esto que acá era una productoria y acá es una sumatoria, va a ser menos 1/2 el logaritmo de 2 sobre pi, menos 1/2 por lo que era la varianza, menos el y sub 1 menos su esperanza condicional, o sea, el residuo al cuadrado dividido 2 sobre la varianza, menos t menos 1 dividido 2, o sea, ven que acá tengo 1 sobre 2, acá tengo t menos 1 sobre 2, logaritmo de 2pi, acá tengo logaritmo de 2pi, y el equivalente a esto que tenemos acá, ¿no? Menos 1/2, acá tengo menos t menos 1 sobre 2 por logaritmo de, a ver acá, me parece que me equivoqué, esperen un poquito, ahí, déjenme verificar, me parece que eso tendría que decir, no, está bien, me falta, no, yo no lo leí, miren, acá está, t menos 1 dividido 2 por logaritmo de 2pi, estaba buscando este equivalente acá y no lo veía, está acá. Esto es 1 sobre 2pi, 1 sobre 2 logaritmo de 2pi, acá tengo t menos 1 sobre 2 logaritmo de 2pi. Acá tengo menos 1/2 por la varianza, acá tengo menos t menos 1 dividido 2 por el logaritmo de sigma cuadrado. Menos la sumatoria de, ¿qué cosa? Gt menos c menos phi gt menos 1 al cuadrado, dividido 2 sobre sigma cuadrado. O sea, otra vez acá lo que expreso es, cómo me queda el residuo al cuadrado dividido la varianza al cuadrado. Acuérdense que en este primer término, yo lo que tengo es media y varianza incondicional. Y lo que yo tengo acá es media y varianza condicional. Por eso acá dice sigma cuadrado, y acá dice sigma cuadrado sobre 1 menos phi al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo esto y esto. ¿Está? Bueno, espero que lo entiendan. Sí, esto es más bien para verlo. Para verlo en con papel. Sí, sí, totalmente. ¿Está? Lo que quiero tratar es de ir como advirtiéndole las cosas que pueden tener que mirar, pero recitarlo es un embole. Pero lo que quiero que vean es que esta primer parte, hasta acá, se corresponde a f de y1, y la segunda parte se corresponde al equivalente de la condicional. ¿Tá? Acá están sumadas porque hicimos el logaritmo. Pero lo otro que quiero que vean es que como estoy en esta primera parte, tengo media y varianza incondicional y en estas la condicional. ¿Tá? Bueno. Entonces, lo que tendríamos que llegar a hacer, que es lo que un poquito dice acá abajo, si yo quiero encontrar mis parámetros θ, que en este caso, ¿cuáles son los parámetros? Son C,
son phi y son sigma cuadrado. Esos son los parámetros que me interesa estimar acá. Lo que tendría que hacer es maximizar esa ecuación, o sea, hacer la derivada del logaritmo respecto a cada uno de esos parámetros relevantes. Y entonces, bueno, justamente acá lo que dice es eso, ¿no? Tenemos que maximizar la función de verosimilitud, es derivarla respecto a cada uno de los parámetros e igualar a 0. Y finalmente, en cada una de esas etapas, lo que vas a hacer es despejar cada uno de los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en la práctica terminarías, o vas a terminar trabajando con sistemas de ecuaciones que no son lineales en los parámetros. Y considerando la muestra que tenés, ¿no? Entonces, no hay una solución simple, no siempre hay una solución analítica, sino que muchas veces lo que hay que hacer es ayudarnos y encontrar esos máximos a través de procedimientos numéricos iterativos, o sea, ir encontrando un camino alternativo para poder encontrar esos máximos, ¿tá? Hay distintos métodos, yo no les voy a poner a contar acá cada uno de los posibles métodos iterativos que se pueden utilizar para poder encontrar ese máximo, sencillamente los listé. Si ustedes se fijan en el capítulo del Hamilton, el capítulo 5, hoy dije 3, es el capítulo 5. Hoy me equivoqué, es el capítulo 5 del Hamilton. Igual miran el índice y lo ven. Allí hay una sección en donde de alguna manera les cuenta un poquitito sobre algunos ejemplos de métodos numéricos. De todas maneras, esto va a estar atado al programa que ustedes usen. Ustedes no van a hacer las cuentas a mano. Cada vez que nosotros usamos en el R, que de alguna manera Federico el otro día lo pasó de largo porque no lo habíamos visto, pero hizo estimación. Y nosotros lo que le decimos es, le vamos a decir al R, y eso lo van a ver después, estimame este arma PQ por tal método. No le vas a decir, en principio, no está previsto que vos, por defecto, elijas el método de aproximación numérica. Podés cambiarlo, por supuesto, se puede meter uno adentro de esas cosas y poder modificarlo, y incluso uno puede utilizar otro tipo de procedimiento, como el filtro de Kalman, que está metido adentro también del R, como para poder llegar a esas estimaciones, ¿tá? Pero la idea acá en realidad, más que meterse directamente con algún tipo de procedimiento, la idea que yo les quiero dejar es que en ocasiones no siempre vas a poder hacer una cuentita y llegar a la cuentita, o sea, lo mismo que si lo escribieras a mano, sino que necesitas llegás a ecuaciones no lineales, y para poder encontrar esos máximos necesitas otro tipo de procedimientos, como por ejemplo el procedimiento iterativo. Se puede, como les dije, usar otros, pero estos podrían ser algunos. Entonces, ¿cómo me quedaría la estimación? Ahora sí, vamos a ver cómo sería la estimación. Hasta ahora lo que mostramos fue cómo es la función de verosimilitud, cómo es el logaritmo de la función de verosimilitud para ese AR1. ¿Tá? Lo fuimos haciendo pasito a pasito hasta llegar a eso. Ahora, ¿cómo es directamente la estimación? Bien, la función de verosimilitud condicional, o sea, condicionada a toda la información, o condicionada en este caso como es un AR1, solamente necesito el dato anterior, me quedaría escrito el logaritmo de la función de verosimilitud. Acá está la función de verosimilitud, acá me quedaría el logaritmo. ¿Y cómo sería cuando hago el procedimiento de maximizar? Bueno, lo que yo quiero que vean es lo siguiente. ¿Ven que encontrar el máximo de toda esta función, de estas sumas o restas, en realidad son restas, pero no importa, de todos estos componentes, está asociado a minimizar esto que tenemos acá arriba,
que como de alguna manera traté de ir diciéndoles desde el principio, esto que tenemos acá son los errores, ¿no? Es YT menos la esperanza condicional, que es la diferencia entre YT y la esperanza condicional me está dando el error. Esto podría ser ET al cuadrado. Entonces, si yo minimizo los errores al cuadrado, es equivalente a maximizar esta función. O sea, se va a hacer máximo esto cuando esto que está acá se va a hacer mínimo. Entonces, de alguna manera, esto yo lo puedo resolver también como si fuera una regresión mínimo cuadrática de Y sobre una constante y su rezago, en este caso porque era un aruno. ¿Y cómo me quedaría cómo sería la solución a esta estimación del C y del phi cuadrado? Bueno, la de mínimos cuadrados ordinarios, x' a la menos 1, x'. Lo que está escrito acá es básicamente eso, ¿está? En términos matriciales, pero es básicamente eso. Eso sería para estimar C y para estimar phi. Lo que voy a hacer ahora es obtener la estimación máximo verosímil condicional de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la diferencia de la ecuación 14, que era esta, ¿no? Donde habíamos planteado el logaritmo de la función de verosimilitud, y lo diferencio respecto a el sigma cuadrado y lo igualo a 0. Esto implica hacer esto igual a 0, y operando, haciendo las cuentitas, les va a quedar un sigma cuadrado, como está escrito allí. ¿Y esto qué significa? Significa que la estimación de la varianza condicional es, ¿se acuerdan que estos son los residuos, no? Y menos el C gorro, lo que hice fue, se sustituyó, digamos, los valores estimados de la constante y los valores de los phi estimados ahora. Esto es el error al cuadrado. O sea que estimar esa varianza es en realidad un promedio de los errores al cuadrado. Una especie de error cuadrático medio, ¿no? Promedio de los errores al cuadrado. Y eso es la estimación de la varianza, en términos de máxima verosimilitud condicional. Entonces, haciendo un poquitito un resumen. Una cosa, ¿podés subir un segundito? Decime. Sí. No, era para ver si el cuadrado, si el t-1 estaba dentro o fuera del cuadrado. Nada más eso, pero sí tiene que estar afuera, porque justamente es para que sea el promedio ese. Exacto. Y el -1 debe ser por el sesgo que tenga, para evitar que sea sesgado. Exacto. ¿Está? Básicamente lo que en definitiva estamos, digamos, aplicando acá es cómo usaríamos mínimos cuadrados ordinarios para una regresión de YT contra YT menos 1, con T observaciones. Entonces, lo que en definitiva llegamos es que para estas condiciones, maximizar la función de verosimilitud condicional equivale a que estimes, a que llegues a un mínimo de los residuos al cuadrado y llegás al mismo procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, y ahí acá básicamente está aplicado eso. ¿Tá? Bien, entonces, esa estimación máximo verosímil condicional de la varianza es, bueno, el promedio de los residuos al cuadrado de la regresión mínimo cuadrática, en definitiva lo que de alguna manera también habíamos hablado como error cuadrático medio, porque es lo mismo. Y otra cosa, a diferencia de la máxima verosimilitud exacta, que necesitaría una resolución numérica, cuando hacemos máxima verosimilitud condicional, podemos encontrar una solución analítica, digamos, que es la que recién vimos. El otro punto es que si la muestra es suficientemente grande, lo que hablamos hace un ratito, es que la primera observación, la que yo de alguna manera estoy
digamos, fijando, dado que tengo una muestra, este es mi primer dato, este es el dato con el que cuento. Bueno, esto, que fuera 25, que fuera 0,5 o 100,28, la cuestión es que esa primera observación va a tener una contribución muy chiquitita si la muestra es suficientemente grande, ¿tá? Si no, bueno, esa condición inicial va a seguir siendo determinante en tu verosimilitud y por tanto lo que va a ser el resultante de tus estimaciones. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, en condiciones en donde estamos con un parámetro menor que 1, no habría en principio ningún inconveniente, pero ¿qué pasa cuando estamos en condiciones de un proceso explosivo? Cuando establecemos algo que nosotros desechamos desde el principio, pero que acá nos advierte lo siguiente: si vos considerás que si en el verdadero proceso generador de datos ese phi es mayor que 1 en valor absoluto, la máxima verosimilitud condicional todavía es consistente, pero cuando vas a hacer la maximización del logaritmo de la verosimilitud, ahí sí que eso no ocurre, eso se rompe. Entonces, lo que termina ocurriendo es que la mayor parte de las veces, cuando se estima un autorregresivo, en principio se estima por máxima verosimilitud condicional más que por máxima verosimilitud exacta, pensando que pueda detectarse algún caso de este tipo. Vamos a ver un ejemplo, este mismo razonamiento, cómo me quedaría si trabajamos con un proceso, pero un proceso MA1, ¿tá? Como lo hicimos previamente, el razonamiento es, bueno, vamos a ver la función de verosimilitud condicional cómo me queda. Entonces, otra vez, ¿no? Vamos a escribir el proceso MA1, sabiendo que el epsilon t es un ruido blanco gaussiano y que los parámetros de interés ahora son el mu, que en este caso, por ser un MA, ese mu es la media, el tita y la varianza. Y esos son los parámetros relevantes, los que me va a interesar estimar. Y si nosotros conociéramos el valor de los epsilon, si yo lograra tener la secuencia de los epsilon, acá empiezo de la forma más general, que es si tengo epsilon t menos 1, ¿cómo podría yo escribir la función de distribución? ¿Cómo sería la distribución de y sub t, dado que tengo los epsilon t menos 1? Bien, va a ser una normal, porque esto, que es un ruido blanco, esto que es una variable aleatoria, es normal, por lo tanto los y son normales, cuya media, ¿cómo es? La media condicional, por eso dice y sub t condicionado a epsilon t menos 1. La media condicional va a ser mu más, o sea, la esperanza de esto, ¿no? La esperanza condicional, mu más tita epsilon t menos 1. ¿Y cuál va a ser la varianza? Sigma cuadrado. Entonces, con esos datos, una vez que digo, yo tengo y, sé que sigue una distribución normal, ¿cómo me queda la función de distribución condicional? Bien, la función de distribución condicional me va a quedar de esa forma que está escrita acá. ¿Tá? Otra vez lo mismo que escribíamos, ¿no? 1 sobre 2pi sigma cuadrado por e a la, ¿qué? Y menos la esperanza, o sea, otra vez el residuo al cuadrado dividido 2 sobre sigma cuadrado. Entonces ahora vamos a ir otra vez como de a pasitos, ¿no? Y acá aparece el punto de partida de los epsilon 0. Vamos a suponer que nosotros, o vamos a suponer que el epsilon sub 0, el primer epsilon 0, es 0. Acá, otra vez lo que decía Maximiliano, en este caso, como lo que requiero son los supuestos sobre los epsilon, estoy haciendo un supuesto, este es mi punto de partida. No es nada extraño el supuesto que estamos haciendo de que sea como su media incondicional, ¿tá? Pero es un supuesto. Yo sé que epsilon 0 no va a ser 0, seguramente sea otro valor, pero estoy tomando un supuesto. Como lo hice también en predicción, ¿tá?
Bien, si yo parto de ese supuesto, ¿cómo es la distribución de la variable aleatoria Y1 dado el dato de epsilon 0? Bueno, va a ser como una normal cuya media sea ¿cuánto? Mu, la incondicional, ¿no? Estoy poniendo la media incondicional y la varianza incondicional. Si yo tengo epsilon 0, puedo y llegué y tengo el Y1, tengo la observación, la realización Y1, puedo perfectamente calcular el epsilon 1. Es la diferencia entre Y1 menos la media incondicional en este caso. Entonces, yo puedo aplicar esta misma ecuación y puedo escribir esto ahora para la función de distribución de Y sub 2, dada la información, dado que tengo Y1 y que tomé esta resolución, este supuesto de que epsilon 0 es 0. ¿Cómo me queda escrita? Bueno, como está allí. Me queda Y sub 2 menos mu menos tita epsilon 1 sobre 2 sobre sigma cuadrado. Todo eso al cuadrado, otra vez los residuos al cuadrado, sobre 2 sobre sigma cuadrado. Como E sub 2 es conocido, acá lo calculé, yo puedo también calcular E sub 2. O sea, encadenadamente voy a poder, una vez que puse los puntos de partida, puedo como reconstruir. Entonces puedo llegar a epsilon 2, ¿como qué? Como Y sub 2 menos, ahora sí, la media condicional. ¿Tá? Y entonces, bueno, eso mismo lo puedo ir haciendo para 2, para 3, para 4, hasta llegar a t. Entonces puedo llegar a que epsilon t es yt menos mu menos tita epsilon t menos 1. Arrancando con el supuesto del epsilon 0 igual 0. Y ahora, en vez de escribir solamente la condicional para y sub 2 dado y sub 1, estoy escribiendo la condicional de y sub t, dada toda la información pasada, y el supuesto de que el epsilon 0 es 0. Y me quedaría escrita de esta manera. ¿Tá? Acá ya queda explícito menos epsilon t al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Llegué a la función de densidad condicional. ¿Cómo la puedo escribir? Bueno, otra vez, ¿no? Voy como la productoria de las condicionales por la marginal. ¿Y cómo me queda el logaritmo de esta función que está acá arriba? El logaritmo de verosimilitud, bueno, va a ser la sumatoria de estas cosas. Entonces, el logaritmo de la verosimilitud condicional, que llamamos L de tita, va a ser una función, miren acá los componentes, va a ser una función de los epsilon al cuadrado, y tenemos además el parámetro sigma cuadrado, ¿no? Y esa función de verosimilitud, esa log función de verosimilitud, ese logaritmo, va a ser una función no lineal de mu y de tita, que están de alguna manera metidos acá adentro, ¿tá? Por lo que la expresión analítica para escribir el máximo de esta función de logaritmo de verosimilitud respecto a mu y tita, también no va a ser sencilla. Vuelvo a lo mismo, requiero el uso de la optimización numérica. O sea, en los AR, cuando hago máxima de verosimilitud condicional, como me queda como un mínimos cuadrados ordinarios, puedo hacerlo, encontrar ese máximo. Cuando hago máxima verosimilitud exacta en un AR, necesito el uso de optimización numérica porque llegué a funciones no lineales. En el caso del MA, ya desde el inicio necesito recurrir al uso de la optimización numérica, ¿tá? Porque no me queda funciones sencillas para poder expresar la derivada respecto a mu respecto a tita. Acá la observación es el equivalente a lo que dijimos cuando hicimos el autorregresivo. Si es invertible, si el parámetro tita es menor que 1, ese efecto de imponer que la condición inicial es 0, la vamos a perder. Y vamos a tener una buena aproximación de la función de verosimilitud. Si la muestra es relativamente grande, si la muestra es chiquita, le va a costar más perderse, así que no, va a estar todavía ahí, ¿no? Presente, influyendo sobre la estimación.
Pero bueno, si en realidad estamos en un no invertible, en donde el θ es mayor que 1, imponer ese supuesto del epsilon 0 igual 0 va a implicar como un sesgo acumulativo, digamos, ¿no? Se va a ir acumulando esas consecuencias. Y esa aproximación no va a ser buena. Entonces, es necesario descartar eso y comenzar nuevamente utilizando el inverso del θ como valor inicial del procedimiento. Si ustedes se acuerdan, había un ejercicio en un práctico, ya no me acuerdo si es el 2, que era para el MA, en donde justamente te mostraba que para un MA1, si vos haces un MA1 con un θ igual 2 o con un θ igual 0,5, la función de autocorrelación y autocorrelación parcial, vos no ves la diferencia, son iguales. Entonces, ante esa muestra de las regularidades, ¿con cuál te quedás? ¿Con la opción invertible o con la no invertible? Te quedás con la invertible, que te representa de la misma manera esas mismas regularidades y tiene otras ventajas que también estaban explicitadas. Hay un apartadito en el Hamilton que justamente te muestra las consecuencias si tomás la opción no invertible. ¿Tá? Bueno, hasta acá, antes de empezar esto de la inferencia, vamos a hacer como una recapitulación. Yo no les traje acá el cuenterío de cómo me quedaría si es un arma PQ. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, por lo que les digo, me resulta difícil no razonar conjuntamente con ustedes, sino ir mostrándoles la transparencia de las cuentas. Si lo hiciéramos en un pizarrón, juntos vamos razonando. Por eso es importante que ustedes agarren este capitulito y se tomen un ratito y lo lean. Tiene 5 palabras y 5.000 fórmulas, así que el inglés no va a ser una limitante, ¿está? Pero les muestra cada pasito, es un poco esto, capaz más desarrollado todavía, ¿está? En el Hamilton. Bien, entonces, por eso les digo, no les voy a traer acá en la presentación los arma PQ. ¿Quiere decir que no vayamos a estimar arma PQ? No. ¿Tá? Ahora, el arma PQ tiene un componente autorregresivo y tiene un componente de medias móviles. Por lo tanto, al estar allí ese componente de medias móviles, lo que va a ocurrir es que esa lógica que les dije, que les presenté recién, respecto a considerar cuál va a ser la alternativa en una estimación máxima verosímil, incluso condicional, y es que también vamos a tener que recurrir a procesos iterativos para poder encontrar esos máximos. ¿Tá? ¿Por qué me interesaban los máximos? Porque voy a encontrar los parámetros mediante ese procedimiento. ¿Tá? Si tuviera que hacer como una especie de súper resumen así apretado, lo que digo es, bien, ¿en qué consiste todo esto? Consiste en que yo tengo algunos supuestos, el más importante de todos es que estoy suponiendo que los residuos, que las innovaciones, que los epsilon t, que los ruidos blancos, ese proceso aleatorio es normal. Entonces, cuando yo vaya a escribir las funciones de distribución, voy a escribirlas de la normal. ¿Tá? Ese es como el punto básico. Si yo supusiera otra distribución para esos epsilon t, lo que está escrito acá no sirve. ¿Tá? Bueno, parto de ese supuesto. Después voy a ver que tengo como 2 alternativas. Puedo escribir la función de distribución exacta o la función de distribución condicional. ¿Condicional a qué? A la información que voy teniendo. Entonces, cuando voy a hacer la función de distribución condicional, lo que voy a ir diciendo es, ¿condiciono a qué? A que tengo un dato antes, 2 datos antes, 3 datos antes, t-1 datos antes. Y entonces, esos datos que son las realizaciones de la variable aleatoria para cada uno de esos momentos del tiempo. Entonces, voy a escribir la función de distribución conjunta, como la condicional por la marginal, y a medida que lo hago para Y1, para Y1 dado Y2, para Y
para Y2 dado Y3, y así sucesivamente hasta llegar a YT, dado Y1, Y2, Y3 para atrás, toda la historia, me queda escrita una formulación de la función de distribución conjunta, que llamo función de verosimilitud. Aquella que me va a maximizar la probabilidad de haber obtenido la muestra que tengo, y en base a ese supuesto que voy a estimar los parámetros. Esa me quedó como una productoria. Para el máximo de esa función va a ser equivalente a encontrar el máximo del logaritmo de la verosimilitud. Entonces, aplico el logaritmo y paso de esas productoria a esa sumatoria. Y entonces, después que llegué a una especificación de la función del logaritmo de la función de verosimilitud, lo que tengo que hacer es encontrar los máximos. O sea, la idea es que yo tengo un conjunto de parámetros y yo tengo que encontrar las estimaciones de esos parámetros. ¿Cómo? Haciendo las derivadas. En el fondo la idea es que lo que voy a hacer es derivar, encontrar el máximo de esas funciones, derivar, hacer las derivadas parciales de esa función de verosimilitud, del logaritmo de la función de verosimilitud respecto a cada parámetro, e igualarlas a 0. En los procesos autorregresivos, en esos puedo hacer esa especificación, digamos, esa formulación de manera analítica y encontrar esos máximos. En el caso de los procesos de mínimos de medias móviles y ARMA, ¿qué es lo que ocurre? Me van a quedar funciones no lineales en esos parámetros, entonces voy a tener que poder encontrar esos máximos de otra manera. La alternativa es utilizar métodos iterativos para poder encontrar esos máximos, con todas las complicaciones que tiene eso, ¿no? Que no encuentres un máximo local, que efectivamente encuentres el máximo, y con todas las complicaciones que pueden surgir también cuando, porque además piensa en lo siguiente, vamos a tener como un espacio de parámetros. Si vos pensás en dos, ahí el libro de Box y Jenkins tiene unos dibujitos preciosos. Si uno lo piensa como en 2 dimensiones, estás pensando como en 2 parámetros, pero esto está difícil, porque vos, por ejemplo, querés ya del pique, si tenés un MA con constante, ya tenés 3 parámetros, ¿no? La mu, el mu, el tita y el sigma, ya tenés 3 dimensiones. O sea, la idea es encontrar en ese espacio, en este caso tridimensional, ese máximo. Cuando además pueden haber algunas complicaciones en encontrar esos máximos, cuando, por ejemplo, el parámetro tita, en el caso que les estoy mencionando del MA, o en el caso del phi1 en el AR1, pueden pensarlo lo mismo en un ARMA PQ, cuando los módulos de esos parámetros, alguno de ellos empieza a estar como cerca de 1, se empieza como a complicar también. O sea, encontrar esos espacios en donde encontrar esos máximos puede tener algunas complicaciones. Lo que yo traje escrito acá es como bueno, lo que está en el Hamilton, no estoy inventando absolutamente nada nuevo, sino como una alternativa didáctica, de manera que uno pueda ir comprendiendo cuál es el proceso para una cuestión bastante más simple, pero que después tiene unas cuantas complicaciones lograr esas buenas estimaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que hay toda una parte que nosotros, o sea, de acá en más, nos vamos a apoyar en un AR1, un ARMA 1.1, un AR2, etcétera, el que identifiqué y estimé, y esos parámetros van a estar estimados por ejemplo, estas metodologías, y van a tener, obviamente, esos errores de estimación. Yo no puedo estar cerca del parámetro poblacional o puedo tener inconvenientes si no lo estoy tanto, ¿tá? Y ahí sumo errores adicionales que van a tener sus efectos cuando haga predicción o incluso cuando uno quiera hacer una cuestión más explicativa del modelo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Un poquito lo que les quiero mostrar a continuación.
obviamente estos parámetros que son estimados van a tener también ciertos intervalos de confianza. A ver, nosotros cómo lo vamos a ver esto expresado en términos de lo que vemos en el R, como siempre, ¿no? Vos tenés el resultado de la estimación, te da el numerito del parámetro y abajo el desvío estándar. Eso es lo que nos va a dar. La cuestión es, ¿podemos construir un intervalo de confianza con todo esto? Bien, entonces, esto es un poquito lo que quiero plantearles en estas transparencias siguientes. Estimar ese tita, y ese tita pretende ser el tita gordito, el que es el espacio de los parámetros, ¿no? Por máxima verosimilitud, implica, como dijimos, maximizar el logaritmo de verosimilitud. Y nos apoyamos en algunos supuestos, entre ellos era que estábamos en procesos que tenían las características de ser estacionarios, y que ni el parámetro estimado ni el verdadero valor va a estar cerca del límite de los espacios de los parámetros. ¿A qué nos referimos? A esto de que en principio no va a estar ni muy cerca de 1, por ejemplo, en los casos de los autorregresivos, en fin. ¿tá? No vamos a estar en esas situaciones límite en donde ahí encontrar esos máximos va a ser complicado y la función del logaritmo de la máxima verosimilitud para poder encontrar esos máximos puede complicarse. Entonces vayamos ahora a cómo podríamos calcular los errores estándar. En este caso vamos a trabajar con errores estándar asintóticos de esos parámetros estimados por máxima verosimilitud. Bueno, acá vieron que me quedó, yo tomé la anotación que como les dije, los compañeros compañeros del año pasado habían usado, que no es la que está disponible allí en el Hamilton, y entonces ahora ese tita que figura ahí, ese tita mayúscula, sigue siendo igual que este, ¿no? Es el vector de los parámetros. ¿tá? Sigo hablando de lo mismo, solamente que acá hay como un cambio de notación que tendría que advertir. Bien, yo lo que voy a suponer es que voy a tener un tamaño de muestra suficientemente grande, que no tenga por ese lado una complicación. Y entonces, y dado el supuesto que hicimos sobre los ruidos blancos, voy a decir que la distribución del estimador máximo verosímil de un proceso normal como era el Y que estimamos, que lo llamo ahora tita mayúscula, tita gorda, o sea, volt y mayúscula, lo puedo aproximar a través de una distribución que sería esto que está acá. Sería una normal en donde tiene una media que acá escribo como tita mayúscula sub 0 y una varianza que tiene esta forma, que sería la inversa de la matriz de información dividido también t, o la inversa de t. Ese tita sub 0 va a ser el verdadero valor de los parámetros, o sea que lo que estoy diciendo es que esa estimación de los parámetros va a tender a tener una media que es el valor verdadero de los parámetros. Por otro lado, vamos a considerar la matriz de información. Y lo que digo es que esa matriz de información yo la puedo estimar de distintas formas. Por ejemplo, a través de la derivada segunda, del estimador de la derivada segunda. Acá hay algo que no está bien. Acá hay algo que no está bien, porque acá tengo ese F, bueno, esto lo voy a revisar. Esta varianza, voy a revisar esta notación con respecto a esto. ¿tá? Esta presentación la quiero mirar, esto que escribimos acá. Pero la idea que hay atrás de esto es que yo voy a tener lo que sería mi matriz de varianzas y covarianzas, que se corresponda a esos parámetros tita,
yo voy a poder encontrar una estimación de lo que es la matriz de información haciendo la derivada segunda de esa verosimilitud de tita, considerando que el tita lo fije en el valor estimado. Entonces, el logaritmo de la función de verosimilitud es lo que vimos antes. Acá me faltan unas cuantas cosas. Esta presentación me quedó horrible, así que la vamos a retomar la próxima. Porque me falta explicar cada cosa que es. ¿Qué es este D? Este D ahora es la historia de las observaciones, lo que nosotros escribíamos YT-1, YT-2, YT-3, etcétera, ¿no? Ahora a eso que nosotros lo escribíamos como la historia de las observaciones, ahora se compacta en una notación que lo llama D sub T. Entonces, acá llegamos a escribir el logaritmo de la función de verosimilitud como antes, pero con otra notación. Sería la sumatoria del logaritmo de la función de verosimilitud de YT, dada la información pasada, que es lo mismo que está escrito acá, y los parámetros. ¿Tá? Los parámetros relevantes, que es el conjunto del espacio de parámetros que está resumido en este tita mayúscula. Entonces, la derivada segunda, la matriz resultante de esa derivada segunda del logaritmo de la verosimilitud, acá me quedó mal escrito generalmente, se puede calcular de forma numérica. Y entonces lo que se hace es, se sustituye eso que acá llamamos f de la derivada segunda, y esos resultados es lo que aparecen acá como la varianza de este conjunto de parámetros. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados, que los puedo aproximar, bueno, como dijimos, con la derivada segunda de la función de verosimilitud. La inversa, venga, acá está T-1, matriz de información a la menos 1. Entonces, esta sería una primera alternativa para poder llegar a ver a cómo es la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros para poder encontrar el desvío correspondiente de esos parámetros. ¿Tá? Otra segunda alternativa es a través de estimar el producto externo. Entonces, lo que se va a tomar es el vector de las derivadas del logaritmo de la densidad condicional y se van a derivar respecto a cada uno de los parámetros, evaluada en el máximo. ¿Tá? Y allí, en esta cuentería horrible, vamos a llegar a lo mismo. El objetivo es encontrar por otro camino que el que se mostró primeramente, cómo llegamos a una estimación de matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros que estimamos. Para poder obtener ese desvío, que después me va a aparecer en el R como el valorcito este intervalo de confianza. Bueno, el intervalo de confianza, una vez que podemos obtener la matriz de varianzas y covarianzas y de allí tener el desvío, la raíz de la varianza que tengo el desvío, lo puedo construir considerando que hicimos un supuesto sobre normalidad como un intervalo simétrico en donde puedo llegar a considerar un alfa al 5%, etc. ¿Tá? Y ahí construyo, como hasta ahora, un intervalo de confianza. Esto me va a interesar, obviamente, y a ver, lo que se viene ahora está asociado a esto. Toda vez que nosotros estimamos un parámetro, hay muchas cosas que me van a interesar. Por ejemplo, la significación de ese parámetro, ¿no? O sea, si yo estimo un AR2 en donde el phi sub 2 es no significativo, resulta que no era un AR2, era un AR1. Esa prueba de significación del parámetro me implica una remodificación de mi modelo.
va a ser parte de lo que hagamos en el proceso de diagnóstico. Resulta que no era un AR2, resulta que era un AR1. ¿Cómo concluí eso? Concluí cuando yo estimé el parámetro Φ1 y el parámetro Φ2 y el desvío, o la varianza, y cuando estimé el Φ2 y sus correspondientes desvíos estándar, pude hacer la prueba de hipótesis de significación y vi que no era significativo. Y entonces modifico el modelo. ¿Tá? O sea que a continuación de todo esto, lo que se viene es, bueno, ¿cómo hay distintas alternativas para hacer intervalos de confianza? O, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis sobre el parámetro. Bueno, lo mismo les podría proponer, si tienen un ARP y quieren decir que desde el Φ 5 al Φ 10 son todos conjuntamente 0. También van a querer hacer una prueba de hipótesis conjunta sobre esos parámetros. ¿Tá? Entonces, una alternativa es la prueba de razón de verosimilitud, que es otra manera de contrastar hipótesis sobre los parámetros, ¿no? En definitiva, ¿qué hay atrás de todo esto? Es considerar, imponer ciertas restricciones y comparar las verosimilitudes, ¿no? ¿Cuál es la más grande? La verosimilitud de la no restringida con la de la restringida. Y ahí ver si efectivamente la restricción funciona o no funciona. Entonces, vamos a ver qué es lo que está allí. Dice, bueno, vamos a suponer una hipótesis nula que implica ciertas restricciones, que pueden ser distintas restricciones, sobre M restricciones distintas, ¿no? Sobre el valor de ciertos parámetros, que le puedo decir que tenga una dimensión de A por 1, yo qué sé, lo que está escrito allí. Lo que tenemos que hacer primero, obviamente, es maximizar la función de verosimilitud, ignorando las restricciones, o sea, sin restricciones, y obtenemos entonces una estimación máximo verosímil de los parámetros sin restricciones, por eso se llama no restringida. Encuentro entonces el estimador que maximice la función de verosimilitud, y después hago lo mismo imponiendo las restricciones, o sea, cuáles serían los valores de los parámetros una vez que la función de verosimilitud satisface esas restricciones y encuentro el máximo. Entonces voy a encontrar un nuevo vector de dimensión más pequeña, ¿no? Porque le impuse ciertas restricciones, una dimensión que va a ser A menos M por 1, digamos, de los elementos de los θ que me satisfagan esas restricciones. Una posibilidad bastante usual es que los últimos M elementos sean 0, lo que les dije, tengo un AR 10 y se me ocurrió que mi modelo puede ser un AR 10 y no estoy muy convencida, y digo, bueno, que Φ 5, Φ 6, Φ 7, Φ 8, Φ 9 y Φ 10, todos esos sean 0. Por ejemplo, entonces estoy imponiendo esas restricciones conjuntas. Entonces, bueno, lo que se hace en definitiva es comparar el valor de la función del logaritmo de la verosimilitud no restringida con el valor de la función del logaritmo de la función de verosimilitud restringida. A uno, vieron que tiene un gorrito y el otro tiene un ñoqui para diferenciar la restringida de la no restringida. Entonces, bueno, ¿cómo efectivamente constato que hay una diferencia entre esas funciones del logaritmo de verosimilitud? Bueno, voy a partir de este supuesto de que la diferencia, 2 veces la diferencia de esas logaritmos de verosimilitud se distribuyen G cuadrado con M grados de libertad, siendo M la cantidad de restricciones que había impuesto. ¿Tá? Entonces, esto funciona, es una prueba tanto para una significación individual como para un test de significación conjunta. En cualquiera de esos casos podemos utilizar la prueba de razón de verosimilitud. ¿Tá?
Bueno, lo que tengo escrito acá abajo en realidad eran como recordatorios para mí que no los saqué, así que ni se los voy a mostrar. De cosas que me falta incluir. Así que bueno, voy a arreglar un poquitito las cosas que encontramos acá que había que mejorar un poquitito en estas presentaciones para colgarlas. Y en definitiva, la pretensión que tiene esta presentación del tema estimación no es un avance comprensivo del tema, sino lograr que entiendan cómo funciona ese mecanismo, porque después para nosotros es casi una caja negra, ¿no? Cuando hagamos las estimaciones en el paquete, nos salen los valorcitos, los desvíos estándar, y todo lo que hay atrás no necesariamente lo tenemos claro, lo mismo que nos pasaba con las predicciones. El R nos da los valores de las predicciones, y si no sabemos cómo se hizo todo ese proceso y qué supuestos hay atrás, parece como una especie de cosa mágica, ¿está? Entonces era mostrarles algunas de las complejidades, solicitarles a todos, a los que están presentes y a los que vayan a mirar los videos, estos posteriormente, que por favor lean, como que se sienten como con tranquilidad un rato, con la cabeza despejada, a mirar esto, por ejemplo, en el Hamilton. También está lo que les decía, súper lindo en el Wave o en el Boxy Jenkins. La anotación es un poquito distinta, y estas últimas dos presentaciones que están acá, estas dos transparencias, están tomadas como con otra anotación, por eso van a ver en vez de los tita comunes un tita mayúscula, la L de la verosimilitud está como con otro tipo de letras, pero la lógica sigue siendo la misma que conversamos previamente. Llegamos a estimaciones de los parámetros, y lo que también podemos obtener son los correspondientes, la matriz de varianzas y covarianzas de esos parámetros, llegar a los desvíos, y poder con eso, entre otras cosas, hacer pruebas de hipótesis, bajo supuestos de normalidad, de punto de partida, y entonces en esas pruebas de hipótesis, ya sea de significación individual o de significación conjunta, o a través de pruebas de razón de verosimilitud, o sea, podemos hacer pruebas T, pruebas F o pruebas de este estilo de X cuadrado a través de la prueba de razón de verosimilitud. Todo eso va a contribuir en nuestra definición del modelo, ¿tá? Por lo que les decía, yo puedo elegir un modelo en donde haya un conjunto de parámetros, no solamente los últimos, sino también intermedios. Puede ser un R3 en donde el phi2 no sea significativo, pero yo tengo que poder hacer esa prueba de hipótesis. Esto nos permite sustentar cómo es que vamos a hacer esas pruebas de hipótesis, ¿tá? Y bueno, si tienen alguna pregunta, no voy a colgarles esto, ¿tá? Quiero corregir esas cosas por las dudas, porque capaz que agarran las transparencias antes del video y hay algunas cosas que quiero corregir, pero vayan al Hamilton, que esto es una versión comprimida del Hamilton. Lo arreglo y después sí lo cuelgo, obviamente, ¿tá? ¿Quieren preguntarme algo? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, bien. Te quería consultar. Bueno, para los que... Dale, perdón que te interrumpí. Decime, Sofía. Acá en el caso de la prueba de razón de verosimilitud, o sea, más allá de arrojarte resultados sobre la significación o no de determinados coeficientes, ¿te arroja algún tipo de interpretación sobre la estimación, o sea, sobre la calidad de la estimación de esos parámetros o no? Bueno, siempre te va a pasar que lo mismo que cuando lo hacías con el modelo, acá se cumple, me parece lo mismo, que cuando vos tenés desvíos estándar muy grandes de tus parámetros, y esos parámetros pueden a su vez cubrir, de acuerdo a ese desvío, si te armás un intervalo de confianza de acuerdo al desvío, y que pueden cubrir un rango muy grande, y no sé, por ponerte un ejemplo así, muy bestia, ¿tá? Si vos suponés que estimaste un AR1, y el phi del AR1, tanto puede tomar un valor de 0,99 como 0,60, bueno, el patrón que hay atrás de todo eso es bastante distinto si tiene muchísima persistencia con un parámetro muy cercano a 1 o no lo está. Entonces,
la medida también de los desvíos de estas matrices de varianzas y covarianzas, a las que vos llevás, que en realidad te los va a dar el programa también, te puede ayudar también a darte cuenta de esas cosas. Hay algo que nosotros vamos a ver más adelante, y es que no hablamos especialmente, pero es un punto que está en el programa, que tiene que ver con los puntos raros. Nosotros suponemos que cada una de las realizaciones de las variables aleatorias, las observaciones que nosotros tenemos, todas y cada una de ellas, si tenemos 100 datos, 100, todas provienen de ese mismo proceso generador de datos. El mismo da lugar a Y0, Y1, Y2, Y3 hasta YT. ¿Qué pasa si alguna de esas observaciones no proviene del mismo proceso generador de datos? Algo pasó, algo que no sale de ese patrón que le da el proceso generador de datos y que me altera ese, yo qué sé, Y sub 85. A eso nosotros vamos a ver que lo vamos a llamar outlier o punto raro. ¿Por qué? Porque justamente no procede del mismo proceso generador de datos. Cuando esas cosas pasan, que pueden pasar por diversas razones, pueden pasar porque hay cosas que ocurren en la realidad que me llevan a que ese dato sea completamente diferente al resto. Desde ejemplos burdos como estás entrando el dato y te equivocaste y te faltó un 0, y venías en torno de 1000 y de repente te quedó un 100 y después seguiste el siguiente dato cuando lo ingresaste y te quedó bien, y ese es cualquier cosa, hasta cuestiones como lo que estamos viendo en las revisiones de los datos, por ejemplo, de casos diarios, de COVID, o en otras cuestiones en donde ese dato cuando se corrige te queda como raro, ¿tá? En esas oportunidades uno tiene que lograr detectar que esas cosas ocurren. A veces son muy sabidas y uno sabe, ese día pasó tal cosa, yo sé que ese dato tengo que pensar muy bien lo que hago. En serie de tiempo no sacamos datos, no dejamos el agujero. Eso hay que tomar una estrategia para considerar cómo manejarse con esos datos. Pero cuando eso ocurre, mientras yo no me doy cuenta de todo eso, y estimo el modelo como si todos y cada uno de los datos que yo tengo proceden del mismo proceso generador de datos, mis parámetros se van a ver alterados por esas cosas, por ejemplo. Y puede ocurrir que tengas parámetros que son muy distintos a lo que vos tendrías de parámetro si incluís esos puntos, o que no tienen por qué ser puntos, pueden ser trayectorias, porque algo se modificó en la forma de cómo se calcula una variable, y a partir de este momento en adelante el proceso generador de los datos es completamente distinto, ¿tá? O tenés un cambio de nivel o algo. Hasta que uno no introduce y mejora su modelo con distintas cuestiones que ocurren en forma sistemática o no, entonces esos parámetros van a estar mal estimados y te van a dar seguramente desvíos muy grandes, vas a tener algunos inconvenientes. Que hasta que no veamos ese punto, uno ahora como está un poquito ciego a todo eso. Hasta ahora parece que lo único que podrías mirar es como la significación del parámetro. Bueno, sí, eso lo vamos a mirar y es importante. Pero también vamos a ver que cuando nosotros tengamos una mejor especificación e incluís conjuntamente la estimación de otro parámetro, por ejemplo, para corregir esto que les comenté, que puede ser un punto raro o un conjunto de puntos raros, vas a notar la diferencia en las estimaciones, incluso hasta de las características del proceso. Porque si vos tenés un escalón, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les mostré, bien en las primeras clases, cómo era la serie de las papeleras de UPM? Y se acuerdan que tenía como 2 escalones. Cada vez que había una nueva papelera, había una cierta trayectoria y un escalón, y así sucesivamente. Bueno, capaz que durante un tiempo el proceso generador de los datos capaz se parece. Yo creo que no, pero bueno, se puede parecer. Y lo que tenés que hacer es incorporar ese escalón para mejorar tu estimación. Pero vamos a ver variedad de circunstancias que nos llevan a introducir otras variables que no son o la variable rezagada o el ruido rezagado,
que me va a ayudar a que estas estimaciones de los parámetros se ajusten mejor. Bárbaro. ¿Está? Impecable. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Que pasen un buen 1 de mayo, con trabajadores y estudiantes, pero de adentro de la burbuja. Así que, bueno, un saludo tanto a los que son trabajadores como a los que son exclusivamente estudiantes. Los saludo por el próximo 1 de mayo. Nos vemos el miércoles. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, Gracias. Igualmente. Chao, nos vemos. Buen fin de Chau, semana. Nos Chito. vemos. Buen fin de Chao. Chau, chau. Chao, Bueno, chau, chau.